Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos Buenos días. días. Bueno, regalémonos 2 minuticos hasta las 8:05 y ya comenzamos mientras ingresan todos. Listo, profe, ya hay 15. Listo, chicos. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Nuevamente. Em, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio práctico, es decir, vamos a trabajar un poco sobre las normas APA. Yo me comuniqué con la editora del curso, la profe Aura, porque había visto que ustedes tenían, era un manual antiguo, era de la sexta edición. Entonces yo les dije a ella que me hiciera el favor y me descargara o me subiera algo más actualizado y de hecho creo que ya lo cambió. Sin embargo, voy a rectificar acá en la plataforma. No sé si antes de empezar alguien tiene alguna pregunta de la actividad, ¿cómo van con eso? Si tienen aprovechen también, chicos, estos espacios para eso, porque recordemos que la entrega la ampliaron, yo les escribí eso también, pues está para el lunes, pero pues para eso también están estos espacios para ir, digamos que fortaleciendo nuestro trabajo. Se me cerró con la plataforma, listos. Bueno, entonces acá competencias investigativas, chun, chun, chun. Tan, ta, 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 ta. Ay, ¿qué se hizo? Listos. Dice normas APA, séptima edición. Sí, es una guía. Les voy a mostrar acá. Está ya actualizada para que ustedes pues la vayan observando, la vayan trabajando y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces vamos a hacer un ejercicio para enseñarles cómo se cita y cómo se referencia. Em, y lo vamos a hacer a continuación. Bueno, pero rápidamente, ¿cierto? Que me toca llamar lista, chicuelos, porque se me olvida y hoy sí es importante la asistencia. Entonces, ustedes son investigativas acá. Listos. Entonces, rápidamente, Acevedo, Adriana Lucía. ¿No está? Araque, Brian Andrés. Buenos días, profe, presente. Hola, buenos días. Camargo, Aura. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Cañón, Cristancho, Angie. Presente, profe. Hola. Cárdenas, Luisa Fernanda. Celi, John Alexander. Daza, Juliet.
Presente. Díaz Mayra Alejandra. Escaño Lady Adriana. Forero, Forero María Angélica. Presente. Vale, Gil Angie Rocío. Profe. Presente, profe. Angie, sí, vale. Gutiérrez Gómez David Leonardo. Ladino Jenny Paola. Lemus Hernando. Presente, profe. Lemus Oscar. Montero Fajardo Lina María. Mora Angie. Presente, profe. Vale. Murillo Tamara Gisette. Nivia José Luis. Presente, profesora. Ojeda Diana Marcela. Presente. Parra Claudia Yolima. Pasocha Fuentes Lady Viviana. Pasachoa. Presente, profe. Vale. Pérez Jessica Caterine. Quintero Alfredo Nelsi Joana. Presente, profe Jessica Caterine, es que no me abría el micrófono. Buenos Ok, días. buenos días. Nelsi Joana está. Rincón Diana Carolina. Presente. Sierra Alba Cristina. Presente. Y Soto María Paula. ¿Alguien me faltó? Acabo de entrar. Buenos días, profe. Buenos Buenos días. días, profe. Qué pena que no me abría el micrófono. Lady Adriana Escaño. Escaño. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguien más? Buenos días, profe. Claudia Sí. Yolima Parra. Para Claudia Yolima. Ajá. ¿Alguien más? Gracias. Vale. ¿Listo? Buenos días, profe Mayra. Yes. Díaz. ¿Quién? Mayra Alejandra Díaz. Alejandra Díaz. Listo. Díaz Pérez. ¿Vale? ¿Alguien más? Vale. Bueno, chicos, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro ejercicio práctico. Entonces, la idea de hoy es que veamos un poco sobre cómo se hace o cómo se redactan las citas y las referencias. Voy a entrar aquí a un Word y ya se los comparto. Y vamos a ver también un video donde nos van a explicar ya cosas más de fondo, como por ejemplo cómo se pagina, qué fuente llevan, ¿sí? Para que pues también lo tengamos presente. Entonces ya esperen ingreso al Word y ya se los comparto porque si no me toca entrar y salir. Ahorita. Listos. Chun. Bueno, entonces acá entramos. Por aquí. Listos. Entonces ya les estoy mostrando la pantalla de Word. ¿Me confirman? Sí, señora. Vale, listos. Entonces, ¿ustedes qué reconocen como citas? ¿Ustedes qué creen que eso son las citas? Y no las citas de que salimos a encontrarnos con alguien, sino que son las citas en un documento teórico, en un documento escrito. Es donde sacamos como la información importante. ¿Puedes repetir? Es que te escuché De lo, cortado. bueno, sí, no. Es como del sitio web, del lugar web de donde sacamos la información importante. El sitio web donde sacamos la información importante. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién opina diferente? ¿Qué piensan los demás? Profe, es como transcribir en un documento que lo escribe alguien más. Transcribir un documento.
Sí, sí, un documento, una frase de, digamos, de alguien más en el que encontramos y lo necesitamos pues, para, digamos, para nuestro informe o información a realizar. Profe, es como decir, digamos, el autor que dijo ese texto que decimos o que averiguamos, es decir, como de dónde salió, bueno, quién lo dijo. Ujú. Especificar de pronto como el nombre y de pronto el año que lo realizó. Ok, bueno, ya estamos ampliando un poquito más la información. Bueno, digamos que desde como comenzamos, ¿cierto? Que era un lugar donde sacábamos información. Sí sacamos información, sí abstraemos información, pero como nos decía Nando, creo que fue quien participó, digamos que es de la teoría que queremos abstraer para nuestro documento, ¿cierto? Lo de lo que nos decía, creo que era Angie, no, o Lady, no es solamente sacar la información de, digamos, de una página web, sino puede también ser de un libro, puede ser de una fuente primaria. Las fuentes primarias son todo lo físico, ¿cierto? Los libros, las revistas, los periódicos. Esto vendría siendo las fuentes primarias, ¿sí? Y ya las fuentes secundarias vendrían siendo todo lo que tiene que ver con el internet, digamos, redes sociales, inclusive periódicos, libros y demás, pero todo descargado. Pero esa información como tal las traemos y las sacamos en lo que se llama la referencia, ¿cierto? Que es todo completico, saber exactamente el nombre, saber si es de fuente primaria, si es de fuente secundaria, si es de internet, si es físico, sí, todo eso, pero ya vendría siendo las referencias, que es lo que vamos a explicar lueguito, a continuación. Entonces, las citas tienen que ver con un bagaje teórico, ¿cierto? Todo el bagaje teórico conceptual que nosotros abstraemos, bien sea de una parte primaria, ¿cierto? De una fuente primaria, de una fuente secundaria, ¿cierto? Que la vamos a extraer de allí y la vamos a colocar en nuestro trabajo escrito, ¿cierto? En nuestro informe, en nuestro ensayo, en nuestro resumen, ¿sí? En lo que estemos haciendo. Bien sea que la copiemos literal, ¿cierto? Cuando hacemos control C, control V y ¡prim! Y la pegamos, o bien sea que lo parafraseemos. ¿Qué será el parafraseo? Repetir. algo parecido al párrafo. Algo parecido al párrafo. Es como combinar palabras, digamos, de un autor, por ejemplo, a nuestro informe. Sí, por ahí va la idea, como dice Andy, como dice José Luis, tal cual. Lo que pasa es que allí lo que nosotros hacemos es transformar, ¿cierto? Entonces, copiamos exactamente la misma idea del autor, ¿cierto? Conservamos esa idea, solo que nosotros la cambiamos, podemos cambiarle los conectores, podemos cambiarle de pronto algunas comas, algunos signos de puntuación, ¿sí? Algunos adjetivos, pero la idea como tal la vamos a conservar, ¿sí? Es como volver y copiar exactamente lo mismo, pero nosotros lo transformamos tal vez a nuestras palabras, ¿sí? Pero la idea, lo que quiso decir el autor, va ahí, ¿sí? Y se cita, sí, claro que se cita porque es la idea que quiso transmitir a alguien, solo que nosotros la cambiamos. ¿Por qué la cambiamos? Porque de pronto no nos cuadra como llevamos la redacción de nuestro texto, ¿cierto? Sí nos sirve de pronto lo que quiere decir esa persona, ese autor, pero al transcribirla de pronto no queda bien redactada. La cambiamos porque también es una forma de jugar con las normas APA, entonces no es lo mismo de pronto que copiarlo y pegarlo, sino también hacerles ese parafraseo que también es permitido, ¿sí? Que no se vea monótono nuestro trabajo, que sea solo tal cual cita, es solo cita, 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 sin ningún tipo de parafraseo, ¿sí? Entonces, eso también, pues, es permitido dentro de nuestro lenguaje.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer una cita? ¿Qué componentes siempre lleva la cita? Va a llevar el apellido del autor, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan, estas son las características generales que va a llevar siempre una cita. Y ahorita miramos cómo se hace. Entonces, siempre es el apellido del autor para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué más lleva? ¿Ustedes qué creen? ¿El año en el que se publicó? El año. Y ojalá que este año sea, digamos que no supere los 5 años, ¿sí? De antigüedad al año actual. Es decir, nosotros estamos en el 2023, restémosle 5, entonces sería 22, 21, 20, 19 y 18. Más o menos del 2000, inclusive de 2017 podría entrar, pero ya estaría muy viejito. Dejémoslo entre el 2017 al 2023. ¿Ustedes por qué creen que es importante siempre tener esto en cuenta? Estos 5 o 6 años. Para que no pierda vigencia. Para que no pierda vigencia, ¿cierto? Para que la información que nosotros coloquemos acá, dejémoslo acá en el amarillito resaltado. Nosotros la información que coloquemos, pues las personas que nos están leyendo, las personas que están revisando nuestro trabajo, sepan que es una información actualizada, sepan que es lo más reciente, que nuestra información, digamos que es de fuentes confiables, ¿sí? Y que obviamente tienen unos años de trascendencia que no son tan antiguos como de pronto información que pueda ya estar un poco reposada. Inclusive puede haber información, chicos, de gente o de autores, ¿cierto? Principales para nuestra disciplina, ¿sí? Que ya inclusive fallecieron. Pero ¿qué es lo que pasa? Y que ustedes dicen, pero son autores importantísimos que puede ser estar hablando de 1810, por ejemplo, ¿sí? Que son de históricos, ¿sí? Que son de trascendencia. ¿Los vamos a olvidar porque ya son muy viejos, obsoletos? No, eso es importantísimo. Esa información que digamos que se conserva, se puede utilizar, pero a través de lo que se llama una cita de cita. Y es que un autor, ¿cierto? Citó a Pepito Pérez de pronto en el 2000 o en 1810, ¿cierto? Fue la idea de Pepito Pérez, la idea original. Pero resulta que Pepito Pérez lo citaron en el 2017, lo citaron, no sé, otro personaje, de pronto Pedro Fernández. Entonces Pedro Fernández citó a Pepito Pérez y lo trajo y lo ha traído con trayectoria, ¿cierto? Poco a poco según el tiempo. Y así sucesivamente. Entonces ya cuando lo trae, entonces uno coloca la cita de cita, ¿sí? Entonces, y ahorita les explico cómo se redacta esa cita de cita, ¿sí? O sea, es traer a alguien que nos habló en el pasado y irlo, digamos, que subiendo poco a poco. Entonces uno ve la trascendencia y dice, uy, sí, ese autor es importante porque lo han seguido citando a través del tiempo y no lo han dejado morir, ¿cierto? Como las canciones, hay canciones que se nos quedan a nosotros, ¿sí? Que son, digamos, que hacen parte de nuestro patrimonio y que al escucharlas o al tener la frecuencia, ¿cierto? Pues las hemos ido conservando. Hay otras tantas que ya muy seguramente nuevas generaciones no conocen porque se han quedado ahí. Bueno, entonces, tenemos apellido, año, ¿qué más será importante acá en la cita? ¿La ciudad donde fue publicada? La ciudad y sus datos van en las referencias. Ah, ok. Profe, el título de lo que uno está investigando o el título del artículo. En las referencias. Aquí nos falta una cosita pequeñita. ¿La fecha o la página del libro? La página. La página. Es importante porque yo como voy a saber después cuántas páginas utilicé de un texto, ¿cierto? Entonces,
página o páginas, ¿listo? Que haya utilizado. Entonces, estos tres componentes, estas tres características, para que ustedes las tengan en cuenta siempre que vayan a hacer una cita. El apellido del autor, el año de publicación y la página. Es fundamental para esto. Autores o autores, ¿no? Apellido puede ser varios, ¿no? Porque no solo pueden ser varios autores. ¿Listos? Entonces, esto es en cuanto a las citas. Ahora vamos a pasar a cómo se construye la cita. Nando, ¿tú tienes una pregunta? Sí, profe, pues generalmente uno siempre cita en Word. Pues no sé, yo siempre, pues antes hacía lo mismo que se me está haciendo, pero lo citaba en Word, ahí en donde dice referencias. ¿Sí? Sí, Y claro. hacía la cita Acá uno para lo que... puede hacer y ingresa, sino que sí, claro, uno ingresa acá, inserta y trim, y hay inclusive páginas que lo hacen de una forma pues fácil, sino que también lo importante es que nosotros sepamos los contenidos que deben llevar, porque qué tal que tengamos que hacer un trabajo a mano, por ejemplo, ¿cierto? Que ustedes tengan que hacer un resumen, una tarea, algo que me dejaron en el momento, pero hay que citarla, ¿cierto? Hay que referir que porque no tengo el Word, el Internet, entonces ¿cómo hago la cita, cierto? Entonces también es importante. Claro, existen ya inclusive en Internet páginas donde ustedes dicen ¿cómo se llama? Traductores o algo así de normas APA. Y ustedes ingresan y les piden pues los datos que yo les estoy pidiendo y ya, y les genera la cita, ¿cierto? Inclusive las referencias también, que se deben usar, sí, claro, pero pues también es importante nosotros conocerlos, ¿listos? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a construir la cita? Entonces tenemos apellido, digamos que puede ser Fernández. Esto que estoy haciendo es netamente académico, ¿no? No es que vayan a decir voy a copiar, porque a veces también pasa, ay, pues inventémonos que lo dijo Pepito Pérez y lo ponemos ahí, y no, esto simplemente es para explicarles porque todo debe tener siempre un sustento. A la hora que yo voy a buscar si existe Pepito Pérez, digo, no, aquí no existe ningún Pepito Pérez, ¿no? Entonces, no podemos tampoco decir mentiras. Bueno, Fernández vendría siendo el primer autor, digamos, hagamos lo que tuviera 2 o 3. Coma, Pérez y podemos poner González. Listos. Entonces, Fernández, Pérez y González en el 2000, en el 2018, en el 2020, mencionan que, entonces, esta es una forma de citar. Entonces, Fernández, Pérez y González 2000 mencionan que la educación a distancia es un sistema educativo, bueno, que va bla, 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 bla. ¿Listos? Esto lo está diciendo Fernández, Pérez y González en el 2020. Como esto lo dice, ellos lo están mencionando, ¿cierto? Digamos que acá existen más cosas, más cosas, más cosas, más cosas, más cosas que ellos dicen. Lo iría en qué. ¿Ustedes qué creen que me falta acá? Como lo estoy copiando y pegando tal cual, digamos que esto fue una copiemos algo de por aquí, a ver, para que nos quede bien hechecito. Listo. Listo. Digamos que esto lo dijo Fernández, Pérez y González. ¿Qué creen que me falta aquí adicionar? Como lo copié tal cual. ¿La conclusión de uno? ¿La conclusión? Como No.
Acordemos. Profe, las comillas. Las comillas, ¿cierto? Como cuando uno va, está hablando y dice, ay, comillas, ¿cierto? Lo dijo tal cual, eso quiere decir que lo dijo literal, ¿cierto? Entonces no le cambié ni la coma siquiera, tal cual están ahí. Entonces yo le pongo comillas porque lo copié todito, yo lo copié igualito. Hasta ahí bien. Y nos faltaría ¿qué? La páginas. página. Recuerden que todo tenemos que utilizar estos 3 elementos. Entonces, como lo copié igualito, entonces después de lo que copié, coloco página, digamos que 220, porque fue un pedacito pequeño. O bueno, ¿sí? Dejémoslo así. Esto vendría siendo la cita, digamos que directa, tal cual, que yo no le quité nada, ¿sí? Esa es la forma de jugar con las citas. Entonces lo hice así. ¿Listos? Ahora, resulta que era una cita que yo quise copiar, digamos, fue al revés. Empecé copiando esto sin el autor. Entonces, digamos que estaba hablando acá, la educación a distancia es entonces Kikito menciona. Chan. ¿Sí? Es un sistema, Bueno, digamos que esto lo empecé a copiar aquí. Entonces, ¿qué pondría acá? La cita. Entonces, fíjense cómo va esta cita. Entonces, formas diferentes de citar. Una, yo iniciando de una vez la cita y otra que va dentro del texto, ¿cierto? Entonces, yo ya copié todo y ustedes van a mirar acá, van a decir qué tiene de diferente esto a lo anterior. ¿Listos? ¿Qué notan de diferente? ¿Qué notan de distinto? Que tiene que ir entre paréntesis. Espérame un momentico. Mira que me está llamando Cecilia. Que todo va entre paréntesis, ¿cierto? Entonces, al ir todo entre paréntesis, significa que lo anterior, todo esto lo dijo Fernández, Pérez y González, ¿cierto? Ah, mira, aquí me sobra un paréntesis acá. Entonces, todito esto, doy a entender que lo dijeron ellos. Cuando yo ya empiezo aquí, por ejemplo, voy a empezar yo a redactar, según lo anterior, la educación a distancia. Espérenme en un momentico, chicos, 2 segundos que me paso una emergencia. Ya estoy. Perdónenme la vida. Disculpen, pero cosas que pasan en el hogar. Bueno, entonces, cuando aquí colocamos, según lo anterior, la educación a distancia,
¿cierto? Yo siempre me como las palabras al escribir. Bla, 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 bla. Ya quiere decir que esto a partir de acá, ¿quién lo está diciendo? Es un sistema educativo. ¿Quién está diciendo esto? Nosotros mismos. Nosotros, ¿cierto? Entonces quiere decir que vamos a explicar, por ahí lo que antes me decían, vamos a explicar, sí, vamos a explicar o vamos a complementar o vamos a dar nuestro punto de vista o nuestro interrogante a esto, ¿cierto? Entonces, simplemente lo copiamos aquí y ya empiezo a hablar yo. ¿Mm? ¿Que cuántas palabras máximo uno puede copiar, ¿cierto? Si es una cita como esta que estamos haciendo, que está dentro del texto, generalmente uno siempre copia máximo, máximo, máximo de 30 a 40 palabras, ¿cierto? Porque no puedo ir yo entonces a internet y copiarme toda una hoja entera, ¿cierto? Porque uno va a decir, ¿y entonces dónde está mi producción? ¿Sí? De 30 a 40 palabritas. ¿Yo cómo sé que tengo de 30 a 40 palabras? Entonces, porque más aquí copio, ¿cierto? Y aquí me van diciendo cuántas palabras voy utilizando. Miren, total de todo mi texto llevo 95 palabras. Y aquí cuando yo las empiezo a subrayar, me van diciendo cuántas palabras aquí copié. ¿Sí ve? 26 de 95. Cuando yo las empiezo aquí a seleccionar, entonces acá dice que hay 26 palabras. ¿Mm? Entonces está hoy dentro de los términos, ¿sí? Para que ustedes se vayan dando cuenta cuántas palabras también ustedes pueden copiar, que generalmente máximo son 40 palabras. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro? Listos. Estos entonces en cuanto a las citas. Ahora vienen las referencias. Entonces, ¿qué son las referencias? ¿Quién dijo yo? ¿Qué son las referencias? Referencias bibliográficas, ¿no? Como describir el autor, el nombre del libro, bueno, de dónde uno saca la información, ¿no? Sí, entonces las referencias bibliográficas ya es hacer como un resumen, lo podríamos decir, o el listado, ¿cierto? De todas las citas que yo utilicé en el cuerpo del trabajo o en mi trabajo, ¿cierto? Si utilicé 10 citas, ¿cuántas de diferentes autores, cuántas referencias deben haber? 10. 10. Si utilicé 10 citas del mismo autor, ¿cuántas referencias deben haber? Una. Una, ¿cierto? Una, excepto que resulte que estos mismos 3 volvieron a hablar aquí abajo, pero resulta que aquí, mira, aquí me come un cero. No lo dijo en el 2020, sino lo dijo en el 2022, ¿cierto? Entonces resulta que acá, 2022, resulta que aquí ya varía, ¿cierto? Que a veces puede pasar, y eso nos ha pasado en los textos, que tal cual, pero resulta que esto no lo dijo en el 2020, sino en el 2022, entonces ahí sí ya cambiaría la referencia, ¿listo? Pero si es exactamente igual, ya acá sí sería lo mismo, no importa las páginas porque aquí abajo es donde vamos a colocar, por ejemplo, si lo utilizamos de la 220 y aquí la utilizamos de la 220 a la 280. Entonces, ¿cómo vendría siendo la referencia? Tenemos a Fernández, Pérez y González. Entonces tenemos a Fernández. ¿Qué viene aquí después de Fernández? Vamos a decir que Pérez. Fernández, coma, ¿qué colocaría acá? ¿Quién dijo yo? ¿El nombre del libro? No, porque recuerden que tenemos Fernando, Pérez y González.
¿Qué le falta a Fernández antes de llegar a Pérez? ¿El nombre? El nombre, pero en norma Zapa no colocamos Fernández Lorena, por ejemplo. Colocamos Fernández, La coma, inicial. L, la inicial del nombre. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué en APA no se puede colocar Fernández Lorena o Fernández Leonel? Porque precisamente lo que hace una invitación a que el investigador busque quién será Fernández L, ¿sí? Por decir algo, sobre todo eso lo hacen cuando el trabajo es de tipo tesis, si es un proyecto investigativo, que es lo que estamos haciendo nosotros, o que vamos a hacer nosotros. Si citamos casi que todo nuestro trabajo a Fernández Pérez y González, 10 citas de lo mismo. Entonces uno, ¿qué dice? No, pues el autor o los autores principales de esta investigación son Fernández Pérez y González. Como mínimo, nosotros como autores debemos saber quién es Fernández Pérez y González, si es Fernández Lorena o Fernández Leonel, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que hace APA para que conozca uno quién es su autor. Entonces, en este caso sería Fernández, L, después viene, Pérez, ¿qué? Digamos, C, Camilo, y aquí se cambia por esta I, González, ¿no? González, P. Ay, P, en mayúscula. Y ahí sí viene, ¿qué? El año, ¿no? 2020, tran. Dice, mencionan que la educación a distancia, Entonces acá, ¿qué viene aquí? La información del título. Ajá, entonces aquí colocaríamos, digamos que el libro se llama La educación a distancia y virtual, digamos. Así se llama el nombre del texto. ¿Mm? Solo si hubiera de pronto que ese es el libro, el nombre del libro o el nombre del artículo, ¿cierto? Pero a veces hay artículos o hay libros que traen capítulos, ¿cierto? Subtítulos. Entonces uno coloca el nombre completico y entre comillas y con cursiva, solo si existiera, porque si solo tenemos el nombre del texto y ya, pues solo lo dejamos así. Si viene con más información, entonces resulta que yo lo saqué de el subtítulo que se llama Características de la educación a distancia. ¿Mm? Características de la educación a distancia. Entonces digamos que yo lo saqué de ahí. Entonces iría en comillas y en cursiva. Si no, pues le quito esto y solo vendría pues el título. ¿Chan? ¿Y qué creen que falta? ¿Qué más datos podemos recoger de un libro, de una revista? ¿El número de páginas? Antecitos del número de páginas. ¿De dónde lo sacaron, cierto? La editorial, la edición. Editorial, el país, la edición. Entonces resulta, si es un libro, entonces va a traer muy seguramente editorial, ¿cierto? Editorial Norma, hijo de madre, dice. Esa es la editorial. Si es una revista que yo bajé de internet o un artículo científico, entonces coloco revista, ¿sí? Lo que haya, revista psicotema, por decir algo. Lo que haya, ¿listo? Como se llame, bien sea revista, bien sea artículo, ¿sí? Ustedes mirarán qué es. Digamos que sea revista Norma. Bueno, listos. Después viene el país, ¿cierto?
el lugar donde se sacó eso. Entonces digamos que es Colombia. Colombia, Chile, lo que sea. Si existe, porque hay veces que no colocan la ciudad, bien, digamos que sea Colombia, Bogotá. Si existe. Si no, pues los datos que tengamos que nos proporcione. Si no, pues no. O a veces solo sale Perú y ya, no sale más, no sale si es Lima, bueno. Entonces, y las páginas, ahora sí, páginas. Entonces yo utilicé las páginas de la 220, de la 202 a la 280. Listo. Si es del mismo autor, ¿no? Y así sucesivamente con todos. Esto hasta aquí que yo les acabo de hacer es si el libro fuera en físico, ¿cierto? Si fuera de primera fuente información. Entonces resulta que yo lo saqué de mi libro, acá tengo mi libro en físico, simplemente yo lo copié los datos que vienen acá, trin, y lo copio ahí. Pero no, resulta que lo que yo bajé fue de internet. ¿Qué creen ustedes que le falta a esto si fue de internet? La URL. La URL, ¿cierto? Entonces, digamos que sea de acá, entonces yo lo copié, trun, 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 y lo copio acá y listo, ¿cierto? Dado el caso que fuera de internet, ¿sí? Esta URL la copio exactamente del lugar donde está la revista, ¿no? Porque a veces copiamos cómo fue que la busqué y no, tiene que ser exactamente del lugar que me lleve a donde está lo que yo consulté, ¿sí? Esto en internet va así completico, chicos, no me coloquen porque a veces casi que el 30, el 50% de los estudiantes piensan que referencias bibliográficas es citar y copiar. Si fue de internet, es solo copiar enlaces, 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 y me muestran referencias bibliográficas y me muestran así. Y así como 10. Todo es referencias así, 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 entonces todo es referencias bibliográficas y referencias bibliográficas. Esto es así. Esto mal. Esto quedaría prácticamente anulado. Esto no es como no se debe presentar. ¿Listo? Totalmente rechazado un trabajo que lo presenten así. ¿Listo? Tiene que tener todo completico. ¿Listos? Como lo tenemos acá. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Profe, una pregunta. Cuéntame. Normalmente cuando referenciamos en Word, uno va a referencias y cita todo, ahí están los cuadritos para citar. ¿Ya no deberíamos hacerlo así? Como está, o sea, lo que nos decía el compañero acá en referencias que citamos Eso, y eso, y sí, eso, no, sí, lo puedes hacer, sino que yo les estaba diciendo, sí, esto es para que lo aprendamos en dado caso, qué tal que un día nos toque hacer esto de manera escrita, entonces, escribirlo. ¿cierto? Entonces, Sí, ¿cómo lo claro. hacemos si nos estamos aprendiendo de manera todo, pues que no lo haga el computador, ¿sí? Entonces, Sí, siempre claro. es importante, pues también aprenderlo, ¿sí? Claro, Sí, ustedes pueden intentar acá y hacerlo, en internet hay otras formas también de hacerlo. Lo importante es que se den cuenta que sea la 7ª edición, ¿sí? sí, 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 Porque claro. a veces cambia y eso varía, ¿cierto? Por ejemplo, ¿en qué varía? En que las normas antiguas, esta I no la llevaba era la I. Digamos que se mezclaba. Esta que llevaba aquí, antiguamente creo que en la 6ª edición era la I, era esta I, la llevaban en las citas y esta acá. Ahora lo cambiaron, ahora la I la pasan para acá para las citas y esta I la pusieron acá para las referencias, ¿sí? Por ejemplo, esas cosas han cambiado. ¿Mm? Entonces siempre tienen que mirar que el transcriptor que les vaya a hacer esto esté configurado en normas APA 7ª edición, ¿m? Porque varían siempre una cosita que la otra. ¿Listos? ¿Una otra pregunta? Bueno, en este momentico, entonces les voy a mostrar aquí ya lo que nos queda, ojalá que puedan ver y si no, de todas formas ustedes lo tienen en su plataforma. Un video que ustedes tienen acerca de las normas APA precisamente, pero no sé si este está acá. Aquí se los voy a mostrar
para que ustedes también sepan lo que más lleva, ¿no? Porque esto solo citas y referencias, pero por ejemplo nosotros hablamos nosotros hablamos también de todo lo concerniente a tipo de texto, ¿dónde está esto? Se me perdió. Aquí encuesta, recursos de aprendizaje. Fonograma, actividades, aquí me la quitaron. Uy, no puede ser, ustedes tenían un video ahí. Ideas de cosas que se investiga, versión de la... Parece ser que me la desapareció la profe Aura, no puede ser. Ah, no, acá está. Listo, entonces se los voy a mostrar. Que aquí les habla un poquito sobre el interlineado, el tipo, la fuente, el tamaño. Entonces acá se los voy a mostrar. Hola a todos. El tema de hoy es formar normas APA séptima edición en Word. Veremos el tamaño de papel, márgenes, encabezado y número de página, alineación del párrafo, interlineado del párrafo, sangría del párrafo, tipo y tamaño de fuente, estructura del documento, portada para estudiantes, títulos y subtítulos y citas y referencias. Bienvenidos. Tamaño de papel. El tamaño de hoja recomendado es el tamaño carta, que tiene las medidas de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. Esto es equivalente a 8,5 por 11 pulgadas. Para modificar el formato de la página, vamos a formato, tamaño, y escogemos carta, que equivale a 8,5 por 11 pulgadas. Y está configurado. Márgenes. El tamaño de los márgenes debe ser de 2.54 centímetros, que equivale a 1 pulgada de todos los lados. En formato hacemos clic en márgenes, vamos a márgenes personalizados y debe estar 2,54 tanto en el lado superior, izquierdo, inferior y derecho. Y escogemos vertical en todo el documento, y para que nos aparezcan en los nuevos documentos estas medidas, establecemos como predeterminado. ¿Sí? Y aquí está listo para poder utilizar con los márgenes adecuados. Encabezado y número de página. Para los trabajos de estudiantes, el encabezado de página consiste únicamente en el número de página alineado a la derecha. El número de página debe aparecer en todas las páginas y la portada lleva el número de página 1. Para documentos profesionales, el encabezado de página consiste en el número de página alineado a la derecha que debe aparecer en todas las páginas, desde la portada que lleva el número de página 1. Además, es necesario agregar también el título corto. El título corto debe estar escrito todo en mayúsculas, con longitud máxima de 50 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación. Para insertar el encabezado, existen dos formas. Vamos a insertar y aquí tenemos encabezado. Como el encabezado de los estudiantes es solo el número de página, vamos a buscar que esté el número de página en la parte superior derecha. Guión claro. Aquí entonces tenemos ubicado solamente el número en la parte superior derecha.
y esto aparecerá en las demás páginas. Como podemos observar. Otra forma es insertar número de página. Vamos a número de página, principio de la página, número sin formato 3. De la misma forma, aquí nos va a aparecer el número en la parte superior derecha. Hacemos clic en la parte de afuera y procedemos a escribir nuestro texto. Alineación del párrafo. Alinea todo el documento con el margen izquierdo, es decir, el margen derecho quedaría irregular. No utilices justificación de texto, al menos que tu colegio o universidad te solicite lo contrario. Para la alineación del texto se puede hacer de la siguiente manera. Podemos señalar todo el documento con control E o directamente con el ratón y nos vamos a párrafo. En esta parte dice alinear a la izquierda, hacemos clic. Con esto todo el documento que hemos seleccionado estará alineado a la izquierda. Interlineado del párrafo. Como regla general, se debe utilizar interlineado doble en todas las partes de un documento de estilo APA. No agregar espacio extra antes o después de los párrafos. Para cambiar el interlineado del párrafo, podemos seleccionar el texto, igual con control E, todo el documento, y vamos a espaciado entre líneas y párrafos. Escogemos doble, es decir, el 2. Sangría del párrafo. La primera línea de cada párrafo del texto debe tener una sangría de media pulgada, que equivale a 1,27 centímetros, desde el margen izquierdo. De igual manera, seleccionamos nuestro texto y vamos a esta parte que dice párrafo, configuración del párrafo. Y aquí debemos observar que todo ya esté según las normas APA séptima edición. Recuerden la alineación izquierda. Aquí debe estar sangría izquierda 0, derecha 0, espaciado anterior 0, posterior 0. En especial, la primera línea de media pulgada que equivale a 1,27 centímetros. Y el interlineado doble. Aceptamos. Como podemos observar, la sangría está en las primeras líneas de cada párrafo. Tipo y tamaño de fuente. Se permiten varios tipos de fuentes según indican las normas APA séptima edición. Todas las fuentes han sido seleccionadas por ser legibles, estar ampliamente disponibles y porque incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y caracteres del alfabeto griego. Tenemos dos grupos de fuentes. Sin serifas, Calibri 11 puntos, Arial 11 puntos y Lucida Sans Unicode 10 puntos. Con serifas, Times New Roman 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Modern Normal 10 puntos. Debes utilizar el mismo tipo y tamaño de fuente en todo el documento, incluso en los títulos y subtítulos, con las siguientes excepciones. Figuras. Dentro de las imágenes de figuras es recomendado utilizar una fuente sin serifa, con un tamaño entre 8 y 14 puntos. Código fuente. Para código fuente utiliza una fuente monoespaciada como la Lucidad Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos. Notas al pie de página. Al insertar notas al pie de página puedes utilizar una fuente más pequeña que la fuente del texto y un interlineado diferente. Para cambiar el tipo y tamaño de fuente se puede hacer de varias formas. Una de ellas es seleccionar todo el texto. Tenemos las herramientas de inicio. Seleccionamos, en este caso voy a buscar Times New Roman.
y el tamaño debe ser 12. Se aplica directamente. Si yo quiero que sea predeterminada esta fuente, voy a la parte inferior que dice fuente y selecciono Time New Roman, las medidas, establecer como predeterminado. Aquí podemos seleccionar si solo es este documento o todos los documentos basados en la plantilla normal. Aceptar. Otra forma es modificar al seleccionar con el clic derecho en normal modificar. Igual aquí seleccionamos el tipo y tamaño. Aquí nos pregunta solo en este documento, documentos nuevos basados en esta plantilla, podemos seleccionar, depende de nuestro criterio si queremos utilizar en los próximos documentos. Igual aquí podemos modificar el alineado a la izquierda y seleccionamos aceptar. Estructura. Todos los documentos en formato APA incluyen una portada, el texto principal y referencias. Además, pueden incluir también elementos adicionales como resumen, tablas y figuras, apéndice y notas al final. Algunos de ellos pueden incluirse en el texto o al final. Portada para estudiantes. Todos los documentos escritos bajo las normas de estilo APA deben tener una portada. Se ofrece dos versiones de portada, una para estudiantes y otra portada para profesionales. La portada para trabajos académicos incluye en la esquina superior derecha el número de página. Seguido de 3 o 4 líneas de la parte superior de la página se escribe el título centrado y en negrita con aproximadamente 12 palabras. Se debe escribir en mayúsculas las primeras letras de las palabras principales. Entre el título y el autor debe haber una línea en blanco. En el siguiente espacio se debe escribir el nombre del autor. Si existiese otro estudiante con el mismo nombre, se debe escribir el primer nombre seguido de la inicial del segundo nombre y el apellido. En el siguiente espacio debe estar el nombre del profesor o instructor y finalmente la fecha. Títulos y subtítulos. Los títulos y subtítulos ayudan a que lectores encuentren los puntos clave de un documento. En el estilo de normas APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Debes utilizar el mismo tamaño de fuente que uses en todo el documento. Cada nivel cuenta con un formato propio. Nivel 1, centrado, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en nuevo párrafo. Nivel 2, alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula y el texto inicia en nuevo párrafo. Nivel 3, alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula, el texto inicia en nuevo párrafo. Nivel 4, alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula con sangría de media pulgada, con punto final. El texto inicia en la misma línea. Nivel 5, alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra iniciando en mayúscula, con sangría de media pulgada, con punto final. El texto inicia en la misma línea. Citas bibliográficas. Bueno. Entonces, bueno, ya lo que sigue son las citas y las referencias, que fue lo que ya les expliqué. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta, duda que tengan de esto de las normas APA? ¿Todo claro? Entonces, nosotros nos volveríamos a ver entre semanas, creo que los miércoles, ¿no? Este miércoles no, porque ya tuvimos el miércoles pasado. Entonces, nos volveríamos a ver el 8, ¿cómo se llama? Sí, el 8, ¿cierto? Y nuestra clase, pues, también entre el sábado sería el próximo 11. ¿Listo?
Y les recuerdo que el trabajo está para el lunes 27 a la medianoche. Entonces, para que vayan avanzando en eso, si ya tienen alguna duda, por favor me la comunican y con mucho gusto se las puedo resolver. Listo, chicos, entonces les deseo un día, un fin de semana y estamos en contacto. ¿Vale? Gracias, profe. Vale. Muchísimas gracias, Gracias, profe. profe. Feliz día. ¿Ya? Gracias, profe.